¿Qué tal? Hoy nos metemos de lleno en uno de los temas más fascinantes y, bueno, fundamentales de la ciencia, la estructura atómica actual. O sea, vamos a averiguar de qué está hecho, bueno, todo. Y miren, si alguien por ahí se está preparando para un examen sobre esto, quédense, porque esta guía les va a venir de perlas. ¡Arranquemos! Y todo empieza con la pregunta del millón, ¿no? ¿De qué está hecho todo lo que vemos y lo que no vemos? Parece simple, pero piénsenlo un segundo. Es una pregunta que la humanidad se ha hecho desde hace miles de años. ¿Y el camino para encontrar la respuesta? Es una historia increíble de filosofía, de experimentos, de descubrimientos. Justo ahí es donde comienza nuestro viaje. A ver, ¿qué tenemos en el menú de hoy? Primero, un viaje desde la filosofía hasta la ciencia. Luego, un desfile de los distintos modelos atómicos. Después, nos metemos con el átomo moderno. De ahí, pasamos a descifrar su código, clave para los exámenes. Y cerramos con, bueno, ¿por qué nos debería importar todo esto? Perfecto. Vámonos hasta el principio, pero al principio de verdad, antes de que existieran los laboratorios, antes de los experimentos con tubos de ensayo y todo eso, lo que había era filosofía. Y fue ahí, en el campo de las ideas, donde surgieron dos visiones totalmente opuestas sobre cómo era el mundo, iniciando un debate que, créanme, duró siglos. Imaginen la escena. Por un lado, teníamos a Leucipo y Demócrito. Ellos lanzaron una idea que para la época era una locura. Decían, a ver, si agarras cualquier cosa y la empiezas a cortar y a cortar, va a llegar un punto en que ya no se puede dividir más. A esa partícula mínima, fundamental, la llamaron átomo. Pero, ojo, en la otra esquina del ring estaban pesos pesados como Aristóteles. Él decía, no, todo está hecho de una mezcla de 4 elementos: agua, aire, tierra y fuego. Y así nació el primer gran choque de ideas. ¿La materia es un todo continuo o está hecha de pequeños ladrillitos? Y aquí están los rostros de ese debate. Es que es increíble si lo piensan. La idea del átomo nació solo de pensar, de razonar, muchísimo antes de que se pudiera probar algo en un laboratorio. Y aunque la idea de los 4 elementos de Aristóteles fue la que dominó el mundo por casi 2000 años, la semillita de la idea del átomo ya se había plantado y estaba ahí, esperando. Ok, ahora demos un salto gigante en el tiempo, directo a la era científica. Y lo que sigue no es para nada una aburrida lista de nombres y fechas. Piénsenlo más como una carrera de relevos. Cada científico tomó la estafeta del anterior, corrió su tramo y le agregó una pieza clave a este enorme rompecabezas que es el átomo. Miren esta línea de tiempo. Es impresionante lo rápido que se movió todo. En poco más de un siglo, un poquito más de 100 años, pasamos de imaginar el átomo como una simple pelotita sólida a entenderlo como un sistema súper complejo. Cada uno de estos nombres que ven ahí no es solo un nombre, es un cambio total de las reglas del juego, un antes y un después. El que dio el primer paso para sacar al átomo de la filosofía y meterlo de lleno en la ciencia fue John Dalton. Su modelo era simple, pero qué poderoso. Para él, el átomo era básicamente como una bola de billar, sólida, compacta, imposible de dividir. Fue un primer paso gigante, claro que sí, pero dejaba una pregunta en el aire. Si los átomos no tienen partes, ¿de dónde sale algo como la electricidad? Y aquí es donde aparece nuestro siguiente corredor, J.J. Thomson. Con su descubrimiento del electrón, una partícula chiquitita con carga negativa, la idea del átomo indivisible se hizo pedazos. ¡Pum! Para intentar explicar esto, propuso el famoso modelo del budín de pasas. Imaginen una especie de masa gelatinosa positiva y ahí incrustados los electrones negativos, como si fueran pasas en un postre. Pero bueno, el budín de pasas no iba a durar mucho en el menú, porque el siguiente en la lista, Ernest Rutherford, se le ocurrió un experimento brillante para poner a prueba esa idea de Thomson. ¿Y lo que encontró? Bueno, lo que encontró lo dejó a él mismo, según sus propias palabras, totalmente boquiabierto. Lo que Rutherford descubrió fue revolucionario. Se dio cuenta de que casi toda la masa y toda la carga positiva del átomo no estaban esparcidas, sino concentradas en un punto central súper denso y pequeño, el núcleo. Ahí es donde encontró al protón. ¿Y esto qué significa? Pues que el átomo es, en su mayor parte, espacio vacío.
El mismo Rutherford dijo que fue tan sorprendente como dispararle una bala de cañón a una hoja de papel y que la bala rebotara. Nuestra visión del átomo cambió por completo. Ahora se parecía más a un sistema solar en miniatura. El último gran retoque a este modelo vino de la mano de Bohr y Sommerfeld. Ellos se dieron cuenta de algo clave. Los electrones no andan por ahí orbitando por donde se les da la gana. No, están restringidos a ciertos niveles de energía muy específicos. Piénsenlo como los escalones de una escalera. Puedes estar en un escalón o en otro, pero no en el medio. Y esto fue la base para todo lo que entendemos hoy sobre cómo se comportan los electrones. Y así, juntando todas estas piezas del rompecabezas, llegamos por fin al modelo atómico actual. Un sistema súper dinámico, súper complejo, que es el resultado de siglos de ideas y descubrimientos. Ahora sí, vamos a ver de qué está hecho. Ok, el átomo de hoy se divide básicamente en dos zonas súper diferentes. Por un lado tenemos el núcleo atómico, ahí en el centro, chiquitito, denso, con carga positiva. Y ahí está concentrado el 99.99% de la masa, casi todo. Y luego, rodeándolo, tenemos la zona extranuclear, un espacio gigantesco, casi todo vacío, que ocupa el 99.99% del volumen del átomo. Es una locura esa diferencia, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los protagonistas de esta historia? Bueno, tenemos tres partículas fundamentales. En esa zona extranuclear gigante tenemos al electrón, con su carga negativa, el que descubrió Thomson. Y adentro, en ese núcleo apretadito, viven el protón, con carga positiva, que encontró Rutherford, y el neutrón, que no tiene carga y que fue descubierto por Chadwick. Estas tres partículas son las que arman la estructura de absolutamente todos los átomos. Perfecto. Ya vimos la historia, ya vimos la estructura. Ahora vamos a lo práctico, a lo que seguro entre en el examen. Vamos a aprender a leer el código del átomo. Esto que viene ahora es el lenguaje que usan en química, y dominarlo es la clave para resolver cualquier problema que se nos ponga enfrente. Esta es la notación atómica que vamos a encontrar por todos lados. La E grande es fácil, es el símbolo del elemento. H de hidrógeno, C de carbono, etc. Y luego están esos dos numeritos, A y Z. Esos dos números son la clave, nos cuentan toda la historia de lo que hay dentro del núcleo de ese átomo. Comencemos con la Z, el número atómico. Y esto, por favor, que quede súper claro, es la regla de oro. El número de protones es lo que define qué elemento es su DNI, su cédula de identidad. Si tienes 6 protones, es carbono, punto. Si tienes 7, es nitrógeno, no hay vuelta de hoja. Ah, y un dato importante. Si el átomo es neutro, también nos dice cuántos electrones tiene. Ahora vamos con la A, el número de masa. Este es todavía más fácil. Es simplemente la suma de todo lo que hay en el núcleo. Protones más neutrones. A estas partículas del núcleo también se les llama nucleones. Y como los electrones casi no pesan nada, la A es básicamente toda la masa del átomo. La fórmula es súper sencilla de recordar. A es igual a Z más el número de neutrones. ¡Listo! A ver, vamos a resolver un problema típico de examen para que quede más claro. Nos dicen esto. El número de masa, o sea, A, es 80. Y el número de neutrones es 10 unidades más grande que el número de electrones. Nos piden encontrar el número atómico Z. Ok, vamos por partes. Si el átomo es neutro, los electrones son iguales a los protones, o sea, a Z. Entonces, si llamamos X a los protones Z, los neutrones serán X más 10. ¿Vamos bien? Ahora usamos la fórmula que acabamos de ver. A es igual a Z más los neutrones. Reemplazamos los datos. 80 es igual a X más 10. Y listo, ya tenemos la ecuación. 80 es igual a 2X más 10. Pasamos el 10 restando, nos queda 70 es igual a 2X. Dividimos por 2 y nos da que X es 35. Por lo tanto, el número atómico Z es 35. Ahí está. Ok, hemos hecho un viaje larguísimo, ¿eh? Desde los filósofos griegos hasta resolver ecuaciones. Pero, al final del día, ¿por qué es tan importante entender algo tan pero tan pequeño? ¿Cuál es el punto de todo esto? La respuesta es sorprendentemente simple, porque lo es todo. La forma en que está armado un átomo, especialmente cómo se organizan sus electrones, es lo que define cómo se va a comportar. Define con quién se va a juntar, con quién no, cómo va a reaccionar. Es el manual de instrucciones de toda la química. Y la química, a su vez,
Es la base de la biología, de la medicina, de la ciencia de materiales, de todo. Entonces, vimos cómo pasamos de una idea filosófica a un modelo súper complejo con protones, neutrones, electrones. Pero queda una última pregunta en el aire. ¿Será que esta es la versión final del átomo? ¿O será que en el futuro alguien mirará nuestro modelo actual de la misma forma que nosotros vemos hoy la bola de billar de Dalton, como un paso más en un camino que no termina? Porque si algo es seguro es que en la ciencia la búsqueda nunca se detiene. Gracias por este recorrido.